Gracias. No se siente, quiero presentarle el mensaje de esta noche. Se llama Nadando en el río de Dios. Con este calorón se antoja, ¿verdad? El tema se llama así: Nadando en el río de Dios. Le presento ahí donde está Ezequiel capítulo 47 versos 1 y 2. Ezequiel 47 versos 1 y 2. Lo vamos a leer juntos. Dice la escritura: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y el 2: y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Muy bien, vamos a orar. Le invito a que tome su Biblia, ¿ok? Y vamos a honrar la palabra de Dios en la oración, y pidiendo que esta no regrese vacía. ¿Ok? Señor, te pedimos que al momento que tu voz fluye en este lugar, te pedimos que nuestra boca, Señor, siempre exponga con tu voz. Para ello te pedimos, papá, que establezcas la paz en nuestro corazón, en el corazón de todos, y que esta noche, Señor, tu poder traiga entendimiento a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos esto y te damos gracias. Amén. Tome asiento, por favor. ¿Cómo está? Como siempre, voy a requerir de toda su atención. Fíjese bien, nadando en el río de Dios. Vimos los dos primeros de Ezequiel 47, y le voy a invitar a que vea este primer esquema. Eso que usted vio, más bien que leyó, ¿ok?, está expresado en este esquema. Se lo voy a explicar, ¿ok? Y también lo que leímos en el verso 2, puedes poner un segundo esquema, está explicado en este otro esquema, ¿ok? Los esquemas nos van a ayudar a entender un poco. Usted ve ese como óvalo y una bolita azul y dos bolitas más azules. Se supone que es una persona vista desde arriba, sin panza, sin pompis, ¿ok? Nomás le salen los pies. ¿Está bueno? A ver, ¿cuántos entendieron? Usted va a ver cómo ese monito se mueve, ¿verdad? Y se va de la posición A a la posición B. La posición A es la que tiene en el verso 1. La posición B es la que tiene en el verso 2. ¿Ok? De una vez se lo aclaro. Vamos a la primera, por favor. Esta es la posición inicial, la del verso 1. Y usted ha de ver que también están escritos los puntos cardinales. ¿Ok? El norte está, en este caso, para nosotros a nuestra derecha. ¿Ok? Yo hubiera querido que lo pusieran arriba, porque generalmente el hombre lo asocia en un dibujo siempre hacia arriba, ¿verdad?
Y el sur, en todo caso, estaría, conforme dice ahí la S, a nuestra izquierda, y el oriente quedaría hacia abajo. Generalmente asociamos al sur con hacia abajo, ¿verdad? Pero bueno, ya nos arreglarán el esquema mañana. Hoy trate de ubicarse mejor, ¿ok? Déjeme decirle algo. Vamos por favor a Ezequiel 40. De los versos 1 al 4 sucede algo muy interesante. Ezequiel es un profeta cuyo nombre significa fortaleza de Dios. ¿Qué significa? Y la fortaleza en la Escritura está asociada, está relacionada, fíjese bien, con el poder de Dios. ¿Con qué está relacionada? Con el poder de Dios, efectivamente. Fortaleza igual a poder, ¿ok? En otras palabras. Ahora, fíjese bien, Dios hace que suceda esto en la vida de este profeta llamado Ezequiel. Dice la Escritura en Ezequiel 41, en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. ¿Ok? Una operación de parte del Altísimo viene sobre el profeta Ezequiel. Ahora, vamos al verso 2. Y dice, en visiones de Dios, ¿qué es lo que está teniendo entonces Ezequiel? Visiones, plural, no nomás una, varias, ¿ok? Quiere decir que esto que usted y yo vamos a ver de esta casa fueron varias visiones. ¿A cuántos les ha tocado que el Señor les ha dado sueños que vienen en 2, 3 etapas en la misma noche? ¿Alguien ha tenido un sueño que tiene primera etapa y al ratito otro pedazo y al ratito otro pedazo, aunque sean totalmente diferentes? ¿Cuántos le ha tocado? Y hay veces que son, o sea, la continuación, perdón, como una película, ¿ok? Primera parte, segunda parte, tercera parte. Cuando usted tenga sueños 2, 3 en la misma noche, significa que es el mismo sueño, pero tiene una continuación. Y aunque la primera no tenga nada que ver con la segunda, muchas veces hay una hilación, una continuidad. Okay, hay un mensaje de Dios, ¿verdad? Que va en 2 etapas y en 2 visiones muy diferentes una de la otra. Ahora, fíjese bien, dice, en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto. ¿Sobre un qué? Entonces está en visión, colocado en una elevación, ¿ok? Ahora dice después, dice, sobre el cual había un edificio. ¿Había un qué? Y es esa casa que usted vio el planito como quien dice ahorita, ¿ok? Por eso si ponemos por favor de nuevo el esquema 1, ¿ok? Encontramos que ahí arriba dice casa elevada, un monte muy alto con un edificio encima de ello, ¿ok? Ahora volvemos al verso 2. Y dice, y me puso sobre un monte muy alto sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. ¿Ok? Vamos al verso 3. Dice, me llevó allí y he aquí un varón. Este varón es un ángel. ¿Ok? Que lo va llevando, fíjese bien, a través de los sueños. Y dice, cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino. El lino habla de las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19:8. Y luego dice, en su mano y una caña de medir. Tenía un cordel, una cuerda, ¿ok? Esa cuerda de lino habla de acciones justas. Y cuando hablamos de acciones justas estamos hablando de la justicia de Dios, ¿ok? De su justicia, de todos sus mandamientos. Y luego dice, tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir. Es decir, con una caña iba a hacer o tomar medidas. Y él estaba a la puerta. ¿Ok? El hecho de que se mencione la puerta en la Escritura significa hay alguien que viene como un maestro. Entonces, estas visiones, por supuesto, implican una enseñanza. ¿Ok?
Ahora vamos al verso 4. Y dice el verso 4: y me habló aquel varón diciendo, hijo de hombre, es decir, persona que tienes un linaje. Hijo de hombre en la escritura se asocia, fíjese bien, con linaje. Dice, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. ¿Qué quiere decir? Todas esas visiones deberían ser enseñadas, contadas, porque contienen una enseñanza. ¿Ok? Cada una de ellas. ¿Cuántos están comprendiendo? Muy bien. Entonces esto es lo que está pasando, y Ezequiel tiene pues esta visión donde se encuentra en esta casa elevada. ¿Ok? Y déjenme decirle, voy a los siguientes versos, por favor, Alex, te encargo mucha atención. El verso 6, 46, nos dice, por ejemplo, que después vino a la puerta que mira hacia el oriente. No le voy a leer todo el verso, solamente quiero leer lo importante del verso para entender la visión. Esta casa entonces tiene una puerta que mira ¿hacia dónde? Hacia el oriente. Vámonos al verso 20, 40-20. Dice, y de la puerta que estaba hacia el norte en el atrio exterior midió su longitud y su anchura. ¿Qué quiere decir? Esta casa elevada también tiene una puerta hacia el norte. ¿Cuántos están ahí? ¿Ok? Ahora, váyase al verso 24. Y dice el verso 24, me llevó después hacia el sur y aquí una puerta hacia el sur. Tiene la casa también una puerta ¿hacia dónde? Hacia el sur. Entonces tiene al menos 3 puertas ahorita: oriente, norte y sur. ¿Ok? ¿Qué significan cada uno de estos puntos cardinales en la Biblia? Porque quiero decirle que en la Biblia todo tiene un valor, todo tiene un significado. Primero, hablemos del oriente. ¿Ok? Mucho hemos aprendido que el oriente es el lugar de las operaciones del Padre. ¿Ok? Vayamos al capítulo 43, mismo libro, verso 1 y 2. 43, verso 1 y 2, y la escritura dice, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y ve, dice el verso 2, y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía ¿de dónde? Mire, el oriente es el lugar de las operaciones de Dios o del Padre. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Porque al Padre al final de cuentas es parte de la deidad. Dice, y su sonido era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Luego, ya tenemos que el oriente es el lugar de las operaciones de Dios o del Padre. ¿Ok? Ahora, nos vamos al capítulo 40, verso 25, 45, 40-45, y la escritura nos muestra lo siguiente. Y me dijo, esta cámara que mira hacia el sur es de los sacerdotes que hacen la guardia del templo. Observe, la cámara que mira hacia el sur, ¿ok? Está hablando como si fuese de una recámara, algo así, ¿ok? De una morada. Dice, es de los sacerdotes que hacen ¿qué? ¿Qué están haciendo? Guardia del templo. Ahora vamos al versículo siguiente, el 46. Y dice el 46, y la cámara que mira hacia el norte, ahora está hablando del norte, dice, es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Estos son los hijos de Sadoc, que quiere decir justo, los cuales son llamados de los hijos de Leví para ministrar a Jehová. Hay una diferencia entonces entre el norte y el sur. Observe que los del norte, todo lo relacionado con el norte, en este caso la cámara, tiene guardias, sacerdotes, ¿ok? Que en todo caso son, dice, hijos de Sadoc, hijos del justo, ¿ok? Y dice, los cuales son llamados de los hijos de Leví para ministrar a Jehová. Si van a ministrar a Jehová, ¿qué significa? Es lo mismo que el verso 45 que nos dice, por favor,
Esta cámara que mira hacia el sur es de los sacerdotes que hacen la guardia del templo. Observe algo, con relación al sur, los sacerdotes están solamente haciendo guardia. ¿Por qué? Porque el sur es el lugar de las operaciones del enemigo. Y lo que están buscando es que el enemigo, como quien dice, no se introduzca. ¿Cuántos estamos entendiendo? Están de guardia. ¿Están de qué? De guardia. Sin embargo, en el verso 46 no dice que solamente estén de guardia. Dice que están ahí inclusive para ministrar a Jehová. ¿Qué quiere decir? El norte, mi amado, muchos versos también, otros versos en la Biblia hablan de ello, representa la eternidad. ¿Representa qué? La eternidad. Efectivamente, por eso estos sacerdotes están para ministrar a Jehová. Entonces tenemos, fíjese bien, que en cuanto a los puntos cardinales, el oriente representa el lugar de las operaciones del Padre, el sur representa las operaciones del enemigo y el norte representa la eternidad. ¿Cuántos están ahí? ¿Ok? Esto es importante para entender ese planito de la casa, muy importante. ¿Ok? Y también tomando en cuenta que Ezequiel ha tenido una visión, ¿ok? Y que en esa visión un ángel se le presenta, ¿ok? Y le dice, mira, todo lo que veas aquí es muy importante para que lo cuentes a la casa de Israel. La casa de Israel representa al pueblo escogido de Dios. ¿A qué representa? Al pueblo escogido de Dios, ¿ok? Ahora, por favor, nos vamos al verso 1, ¿ok? Y dice, en el año 25 de nuestro verso 1, pero del capítulo 47, por favor. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. ¿Me hizo volver luego a dónde? Mire, mi amado, yo le voy a pedir que nos pongan en pantalla el plano y que usted tenga la Biblia en la mano o el celular. Por favor, saque su Biblia o su celular. Y dice la escritura, 47:1 de Ezequiel, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Ahí está el monito a la entrada de la casa, ¿ok? Y luego dice, y aquí aguas, diga aguas. Cuando la escritura está hablando de aguas, está hablando de voz, ¿ok? Voz de Dios. Ahora, dice que hay aguas, ¿ok? Y vuelvo a mi puesto acá, me alejé mucho. Y dice, he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, ¿ok? Usted ve una flecha con un número 1. Esas son aguas que salen de debajo de la casa hacia el oriente, como usted lo está viendo, ¿ok? Y luego, fíjese bien, dice, porque la fachada de la casa estaba al oriente, ¿ok? Y ahí está el bonito ya dentro de la casa, viendo hacia el oriente, y él ve que salen aguas debajo del umbral. El umbral es como un escalón como este, ¿ok? Y debajo del escalón que está a la entrada de la casa salen aguas, sale voz, ¿ok? Ahora, con la continuación del verso y viendo con mucha atención el esquema, dice, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Esas aguas que salen, dice que luego descienden de debajo y se dirigen ¿hacia dónde? Hacia el sur del altar. Entonces primero las aguas van dirigidas hacia el oriente, pero luego las aguas se dirigen ¿hacia dónde? Hacia el sur. ¿Qué quiere decir esto, mi amado? Esto es lo importante. ¿Qué quiere decir esto? Adentro de la casa elevada
está alguien llamado Ezequiel, cuyo nombre significa fortaleza de Jehová, que está relacionado con el poder. ¿Con qué? Con el poder de Dios. ¿Ok? Entonces, fíjese bien, esto implica o significa que el poder de Dios está produciendo voz de Dios, que primero se dirige hacia el oriente y luego esa misma voz se dirige hacia el sur. ¿Qué representa esto? Quiero decirle algo. Hemos hablado algunas veces ya que el espíritu de poder en la Escritura tiene una operación como todos los espíritus. Todos los espíritus tienen una operación, ¿ok? Quiere decir, todos los espíritus tienen un propósito. Así como usted y yo en nuestro espíritu tenemos un propósito en esta tierra, todos los espíritus fueron creados con un propósito. El espíritu de poder tiene por excelencia una operación. ¿Cuál es esta operación? Levantar linaje de reino. ¿Cuál es esta operación? Levantar linaje de reino. Y para ello se vale del poder precisamente para levantar del linaje del reino. Es decir, Dios puede mostrar su poder de sanar, por ejemplo, con el propósito de alcanzar a alguien que es parte del linaje del reino. Dios puede mostrar su poder, por ejemplo, para liberar de demonios y con ello, ¿verdad?, alcanzar a alguien que es parte del linaje del reino. ¿Cuántos estamos entendiendo? Dios puede hacer estas cosas, las hace, escúcheme, no tanto porque la persona sane o sea liberada de demonios, sino porque ese es un recurso que Él tiene, un instrumento que Él tiene para alcanzar a alguien que es parte del linaje del reino. ¿Cuántos estamos comprendiendo? A Él lo que le importa es el linaje del reino. ¿Cuántos están ahí? Algún pasaje en la Escritura que usted seguramente ya ha leído, por ejemplo, habla de que si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácalo. Mejor es que entres en el reino sin un ojo. ¿A qué? A que entres y sí, eso. Mira, el chiquito lo sabes, ¿ok? ¿Cómo lo ve? Mejor es que entres con un ojo a que no entres, dice. ¿Qué estamos viendo con eso? ¿Qué le importa al Señor? ¿El ojo o el linaje? El linaje, mi amado. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos estamos entendiendo? Y hay veces que Dios tiene que tomar medidas drásticas, escúcheme, drásticas, para que alguien que es parte del linaje del reino entienda que Él lo está llamando. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Y que lo ama y que tiene misericordia y que lo que más importa es, ¿verdad?, que Él vaya a la casa del Padre de regreso, a pesar de que vaya sin un ojo. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Está ahí? Muy bien. Gloria a Dios. Ojalá que no ocurra nada de eso con nosotros y que entendamos a la primera. ¿Está bueno? Bien. Ahora, déjeme decirle, esto es lo que presenta el esquema. Pero ¿qué quiere decir eso? Mire, lo que quiere decir es lo siguiente. Le voy a mostrar en este momento lo que dice Pablo en Hechos 6, verso 4. Hechos 6, verso 4. Dice la Escritura en Hechos 6, verso 4, lo leemos todos juntos. 1, 2, 3. Más fuerte. Fíjese bien, dije el apóstol Pablo, pero no me equivoqué, no es el apóstol Pablo. Son los 12 apóstoles los que exclamaron esto, los que dijeron esto. Había habido un conflicto, ¿verdad?, en la iglesia en Jerusalén, y entonces los apóstoles, ¿verdad?, dentro de varias cosas dijeron: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la ¿qué? ¿En cuántas cosas pensaban ocuparse los apóstoles? 2 cosas. Cosa número 1. Cosa número 2. La palabra. ¿Qué cree que significan las 2 direcciones de las aguas que salen de la casa?
Número uno, salen hacia el oriente las aguas. Quiere decir que un hombre un ministro con poder, lo que hace y debe de hacer es orar por el linaje del reino. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Lo primero que debe hacer es orar para que Dios, fíjese bien, haga descender las operaciones que en todo caso hayan de levantar el linaje del reino. Por eso es que primero las aguas se dirigen hacia el oriente y después las aguas se dirigen hacia el sur. El sur es el lugar de las operaciones del enemigo. Quiero decirle que hay muchísima gente atrapada por el enemigo en este tiempo. Tan solo en Los Mochis hay muchísimos escogidos que el Señor tiene puesta su vista en ellos, y usted y yo todavía no los encontramos, ¿ok? Pero Él tiene mucho pueblo en esta ciudad. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Entonces, ¿qué espera el Señor de un ministro con poder? Uno, que se ponga a orar y a clamar, porque el Señor haga algo dentro de sus operaciones, múltiples operaciones, diversas operaciones, extrañas operaciones, ¿ok? Para que entonces esas operaciones desciendan hacia el sur, ¿ok? Y vayan contra el enemigo, y así se puedan rescatar a personas que están en las manos del enemigo. ¿Cuántos están entendiendo? A ver, ¿cuántos estamos entendiendo? Eso es lo que quiere decir este primer esquema y este primer versículo, ¿ok? Ahora, por favor, vamos al segundo esquema y nos vamos a su Biblia. Y dice la Escritura: y me sacó por el camino de la puerta del norte. Usted va a ver una flechita ahí, ¿ok? Que se dirige hacia el norte, ¿ok? De la posición A, Ezequiel es llevado y sacado a la posición B. Primero dice, me sacó, por el camino de la puerta del norte. Y luego dice, y me hizo dar vuelta por el camino exterior. Dice, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. ¿Ok? ¿Sí? Y vi que las aguas salían del lado derecho. ¿Ok? ¿Qué está pasando? Ezequiel, el poder que reside en un ministro operando, y esto de manera profética está diciendo, me sacó de la casa, me dirigió primero al norte, pero luego me hizo dar vuelta hacia el oriente. Y cuando llega a ese punto donde está indicado la letra B, él voltea hacia el lado derecho y ve que las aguas se están dirigiendo hacia el sur. ¿Cuántos están comprendiendo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que su oración ha tenido efecto en los cielos. Que la oración de un ministro con poder tiene efecto en los cielos. Y lo que había orado, efectivamente están saliendo aguas, voz de Dios hacia el sur. Y alcanza las operaciones del enemigo, golpea las operaciones del enemigo. Así el enemigo esté haciendo muchas cosas contra el pueblo escogido de Dios. La oración de un ministro con poder, ¿verdad?, hace que el cielo se mueva, y entonces, fíjese bien, esta voz de Dios vaya y toque los corazones de aquellos que están atrapados por el enemigo. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Sí? ¿En verdad? Bueno, espero que sí. Ahora, después de esto, sucede algo muy interesante. Vámonos al verso 3. Y dice el verso 3 lo siguiente. Vamos a leer 3, 4 y 5, me los pones directo de la Biblia y nos volvemos al verso 3. Dice el verso 3 primero: y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano. A ver, vamos a leer todos juntos, porque no quiero que se me duerma. ¿Ok? Lo veo muy tranquilón. Y a mí me costó todo el día hacer la predica. ¿Ok? A ver.
Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Mire, salió el varón. ¿Quién es el varón? El ángel, ¿verdad?, que se presenta en esa visión. Y luego dice, hacia el oriente. ¿Hacia dónde? ¿Qué es el oriente? Las operaciones de Dios, las operaciones del Padre, ¿ok? Y dice, llevando un cordel en su mano. Acuérdense que desde el principio que empezó la visión, él ve que el varón lleva un cordel en su mano y una caña de medir, ¿ok? Entonces lleva una cuerda, ¿ok? Y luego dice, y midió 1000 codos. Para eso utilizó entonces la caña de medir, ¿ok? Y me hizo pasar por las aguas. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta los tobillos. Ya lo veo que está despertando. Lo tengo que poner a leer para que despierte. ¿Ok? Ahora, vamos al verso 4. ¿Qué dice el verso 4? Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Vámonos al verso 5. Y para esta parte hasta ahí nos quedamos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. ¿Sino a qué? Bien, escuche, mi amado. Estos 3 versos nos hablan de 4 medidas. ¿De cuántas? 4 medidas. Las medidas las hace este varón o ángel, ¿ok? Pero Ezequiel está viéndolo primero, cómo mide cada vez, las 4 veces, 1000 codos, ¿ok? ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Y Ezequiel está muy atento, así como yo espero que usted esté también muy atento ahorita, ¿ok? A cada una de las medidas, porque se le ha dicho, fíjese bien, que todo lo que vea se lo tiene que contar a la casa de Israel. Entonces Ezequiel no se puede perder ningún detalle. Si usted se fija en los capítulos anteriores y le da una leidita, mire, se va a encontrar con tantos detalles previos a esta visión en otras visiones, porque recuerde que se le ha dicho que va a tener varias visiones, ¿ok? Y entonces, fíjese bien, él describe todas las visiones con lujo de detalles, ¿ok? Y aquí está, en esta otra, ¿verdad? Y está viendo que el varón o ángel mide y él luego dice, lo hace pasar. ¿Lo hace qué? Pasar. En la escritura, el verbo pasar tiene que ver con el acercarse. ¿Con qué? Con el acercarse a observar qué está pasando, ¿ok? ¿Qué está sucediendo? Ahora, déjeme decirle algo. Volvemos al verso 3. Y dice el verso 3, en cuanto a la primera medida que el varón toma o hace, dice, salió el varón hacia el oriente, lugar de las operaciones del Padre, llevando un cordel en su mano, ¿ok? Una cuerda, ¿verdad? Y dice, esto es parte de una operación. Al momento en que menciona la mano, es parte de una operación, ¿ok? Y luego dice, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Escuche, mi amado, ahí le encargo su celular, por favor. Dice, llevando un cordel en su mano, midió 1000 codos. ¿Qué significa el número 1000? Mire, todos los números, partiendo del 10 al 100, al 1000, al 10,000, tienen que ver con la perfección. ¿Tienen que ver con qué? Sí, pero cada uno de ellos tiene en la escritura, los mencionados en la escritura, tiene como un horizonte aparte, como un ángulo, un enfoque, ¿verdad? Dentro de la misma perfección,
¿verdad? Más específico. Por eso, por supuesto, hay diferencias. 10 no es igual a 100, 100 no es igual a 1000, 1000 tampoco es igual a 10,000. Y le hablo de que estos 4 números, ¿verdad? 10, 100, 1000, 10,000, son mencionados en la Escritura. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Entonces cada uno tiene un enfoque diferente. El número 1000 habla de perfección, sí, pero habla de perfección en una etapa, es decir, perfección de manera parcial. ¿De manera qué? Observe algo. ¿Cuántas medidas se toman? 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Las 4 juntas representan ya una totalidad, sería la totalidad. Pero 1000 sería una parte de las 4. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Otros 1000, otra parte. Otros 1000, otra parte. Los últimos 1000, la última parte. Entonces estamos hablando de un estado perfecto que el Señor quiere que usted y yo tengamos o vivamos o experimentemos, sí, aunque este estado sea solamente una etapa en nuestra vida o una parte de nuestra vida. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo decirle que hay algo en la Escritura llamado camino de la perfección. ¿Cómo? Sí. El Salmo 101:6 habla de este camino de la perfección. Y déjeme decirle algo. El camino de la perfección es todo un camino, por supuesto, y como en el maratón puede tener muchos kilómetros, pero quien anda en el camino de la perfección, dice la Escritura, el Señor tiene sus ojos puestos sobre él. ¿Cuántos están ahí? Vayamos por favor muy rápido al Salmo 101:6. Salmo 101:6. Y dice la Escritura, corriendo Alex, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, ¿qué dice? Este me servirá. Mire, una persona es fiel al Señor si anda en el camino de la perfección siempre. ¿Cuántos estamos entendiendo? Puede ser que usted y yo vayamos en el kilómetro 1, o vayamos en el kilómetro 10, o vayamos en el 15, o vayamos en el 20, o en el 28, o en el 40, o en el 42, ya terminando. Pero lo que le importa al Señor es que usted y yo vayamos en el camino de la perfección. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Eso es lo que Él quiere. Y eso, ¿verdad? Lo ve el Señor como alguien fiel. Si usted se sale del camino de la perfección, entonces ya no es fiel. ¿Ok? Y aunque usted cante, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Y lo hice a propósito, ¿eh? A ver, ¿cuántos estamos entendiendo? Sí, mi amado, porque usted y yo cantamos y lloramos delante de Dios y dice, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Pues sí, la fidelidad de Dios, pero la suya, ¿dónde está? Hola. Él es siempre fiel. La Biblia dice que siempre va a ser fiel. ¿Cuántos estamos entendiendo? Pero mi fidelidad, ¿dónde está? ¿Cuántos entienden? Como que ya no nos gustó, ¿verdad? Yo creo que el canto lo deberían de cambiar. Debería de hablar preguntándonos dónde está nuestra fidelidad. Porque es bien bonito hablarle al Señor y decir, tú eres fiel siempre, Señor. Pero el asunto es, ¿y mi fidelidad? ¿Dónde está? Con cualquier cosita yo rompo esa fidelidad y me olvido del Señor y de sus cosas y de su palabra, hasta en mis pensamientos, rapidito, ¿verdad? Comienzo a pensar otro montón de barbaridades y ya estoy fuera de la fidelidad de Dios. Cuando la Escritura claramente me dice, lleva todos sus pensamientos, ¿qué? Cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Cuántos están comprendiendo? ¿Ok? Ahora, por favor, volviendo al verso 3, dice, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. ¿De qué habla esto? Esta primera etapa, fíjese bien, es una etapa perfecta a quien ya la toma, ¿ok? Aunque sea solamente una etapa, la primera. Pero cuando la Escritura está diciendo
¿verdad? Y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas. ¿Hasta dónde? Esto quiere decir que el poder de Dios, fíjese bien, quiere llevar al pueblo de Dios, a ese linaje de reino que quiere levantar, a un punto donde las aguas le lleguen hasta los tobillos. ¿Cuántos están comprendiendo? El ángel se lo estaba mostrando al profeta con el propósito de que, hablando del poder, porque su nombre tiene que ver con el poder, Ezequiel, fortaleza de Dios, poder de Dios, ¿ok? Con el propósito de que el poder de Dios entendiera en el futuro, porque este es un profeta y una palabra profética que se va a dirigir hacia el futuro, ¿ok? Y que todos aquellos que en un momento dado el Señor, ¿verdad?, hiciera descender sobre ellos o activar en ellos su poder, entendieran, fíjese bien, que deben llevar a otros, que el poder de Dios debe llevar a otros a un nivel primero donde las aguas superen el talón y lleguen hasta los tobillos. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Ahora, déjenme decirle algo. ¿Qué significa o qué quiere decir esto? Que las aguas, cuya traducción podemos decir es la voz de Dios, lleguen hasta los tobillos. ¿Ok? ¿Por qué las aguas tienen que llegar hasta los tobillos? Escúcheme. Vayamos a Génesis capítulo 3, verso 15. Génesis capítulo 3, verso 15. Dice la escritura, vamos a leerlo juntos, todos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué está pasando aquí? El hombre ha pecado, ha desobedecido a Dios, ha buscado o ha comenzado a buscar la sabiduría humana más que la de Dios. Dejó de trabajar en buscar o en desarrollar la sabiduría de Dios en su vida, en su espíritu. Y entonces viene juicio de Dios sobre el hombre, sobre la mujer y sobre la serpiente. Y esta parte es ya el juicio de Dios sobre la serpiente. Y a la serpiente le dice, y la serpiente es una de las partes o de las fachadas o caras de Satanás, ¿ok?, del maligno, y dice, pondré enemistad entre ti, serpiente, y la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. Entonces la iglesia de Jesucristo están siempre en total enemistad. ¿En total qué? Sí, la iglesia de Jesucristo, ¿verdad?, ha sido levantada con el objeto de que precisamente vaya contra las operaciones del enemigo. ¿Ok? Y eso es algo que la iglesia debería entender, mi amado, porque parece que no lo hemos entendido. El Señor le ha levantado a usted y a mí para ir contra las operaciones del enemigo. ¿Por qué cree que el poder está orando y las aguas primero se dirigen al oriente para luego irse hacia el sur? Porque lo que se busca es que el poder, ¿verdad?, provoque que haya operaciones de Dios que vayan contra las operaciones del enemigo. ¿Lo está comprendiendo? Ok, y esas operaciones han de darse en usted y en mí por el poder de Dios. Ahora, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Qué quiere decir? Habrá descendencia de parte del maligno, pero también habrá descendencia de parte de la mujer. Ambas tendrán descendencia, ¿ok? Luego dice, esta, la iglesia, ¿verdad?, te herirá, ¿dónde? En la cabeza. Quiere decir que la iglesia, fíjese bien, por mandato de Dios, por promesa de Dios, tiene la capacidad, a través de la escritura, a través del entendimiento, de darle la torre al enemigo, de darle o herirle, ¿en dónde? En la cabeza. Torre igual a cabeza, pues. ¿Cuántos están comprendiendo? ¿Ok? A ver, ¿cuántos están entendiendo? La iglesia tiene la capacidad de romper las operaciones del enemigo. Pero ¿por qué es que la iglesia en todo caso no rompe con las operaciones del enemigo? Porque la iglesia todavía tiene como amigo a Satanás.
Es muy sencillo. Mientras no entendamos que es nuestro enemigo y debemos de buscar al Señor para pelear contra Él, Él se va a enseñorear de nosotros. ¿Cuántos están ahí? ¿Ok? Pero el día que entendamos que debería ser lo contrario y nos lancemos, entonces este versículo se cumple. ¿Ok? Y dice la Escritura, y aunque Satanás tenga muchísimo poder, dice la Escritura, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás, es decir, la serpiente le herirá ¿dónde? ¿En dónde? Ahora, el calcañar es el talón. ¿El qué? El talón. ¿Ok? Ahora, pero en esta primera etapa de la cual estamos hablando, dice la Escritura que el ángel le ha llevado, ¿verdad?, al profeta a que vea cómo las aguas llegan hasta ¿dónde? Hasta los tobillos. ¿Dónde está el tobillo? Arriba del talón. ¿Qué significa? Fíjese bien, significa que aguas que simplemente comiencen a superar las operaciones del enemigo, voz de Dios, que tú y yo busquemos y comiencen a superar las operaciones del enemigo, es algo que el poder de Dios quiere que suceda en nuestra vida. ¿Cuántos estamos comprendiendo? ¿Ok? Eso es lo que el Señor quiere, que las operaciones de Él, la voz de Él y con sus operaciones que es acompañada, comiencen a superar las operaciones del enemigo cuando usted y yo comencemos precisamente a buscar esa voz. ¿Comencemos a buscar qué cosa? La voz de Dios. Si usted y yo comenzamos a buscar la voz de Dios, si somos fieles en buscarla y en buscarla, escuche, vendrá una primera etapa en nuestra vida donde por la voz de Dios actuando y ejecutándose en nosotros, han de ser superadas las operaciones o las heridas del enemigo. ¿Cuántos están ahí? ¿Sí lo estamos entendiendo? Primera etapa. Denle un aplauso a nuestro rey, por favor. ¿Cuántos lo creen? Yo se lo estoy enseñando, pero ¿cuántos lo creen? Porque el asunto es que usted tome la palabra, ¿ok? La comience a buscar verdaderamente y entonces usted va a ver cómo la palabra tiene poder sobre el enemigo. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Ese es el asunto. ¿Ok? Ahora, nos vamos al verso 4. Y el verso 4 habla de 2 medidas. ¿De cuántas? No oigo, ¿de cuántas? Dice, midió otros 1000. Dice, y me hizo pasar por las aguas hasta ¿dónde? Hasta las rodillas. Entonces, ¿qué quiere decir? Aguas igual a voz de Dios. ¿Qué está pasando con la voz de Dios? Está creciendo. ¿Está qué? Y está llegando a nuevos niveles. Quiere decir que hay alguien que está buscando más y más la voz de Dios. ¿Cuántos están comprendiendo? ¿Ok? Y que bajo ninguna circunstancia está dejando de buscar la voz de Dios. Y la sigue buscando, y la sigue buscando, y la sigue buscando. Quiere ser fiel al Señor y quiere ver cómo la voz de Dios ordena su vida. ¿En qué número estamos de verso? 4. ¿Qué representa el 4? ¿Qué significa el 4? Orden. ¿Ok? ¿Qué representa el 4? Mire, mi amado, cuando usted busque la palabra de Dios y lo obedezca, su vida va a comenzar a estar en orden. Y todo el desorden que traía se va a comenzar a ordenar. ¿Se va a comenzar a qué? Ordenar, efectivamente. ¿Ok? Ahora, dice, me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. ¿Qué significa? Que las aguas o voz de Dios lleguen ahora hasta las rodillas. Escúchame. Cuando estamos hablando de eso, podemos ir a Hebreos capítulo 12, versos 12 y 13. Hebreos capítulo 12, versos 12 y 13. Y dice la escritura de esta manera. ¿Lo leemos juntos? Los 2 versos. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino,
sino que sea sanado. Vayamos al verso 13, ahí están los dos juntos. Por lo cual levantar las manos, ¿qué? Mire, en el verso anterior, donde el agua o las aguas más bien llegan hasta los tobillos, eso quiere decir que una persona se ha introducido a buscar la voz de Dios y ya puede inclusive caminar. ¿Ya puede qué? Sí. Quiere decir que sus tobillos comienzan a articularse y de estar totalmente dormida, ¿ok? Esa persona despierta y comienza a buscar la voz de Dios, buscando en la sabiduría y la inteligencia de Dios, ¿ok? Y sus pies se comienzan a mover. Y al momento de que se mueven y comienzan a caminar, escúcheme, comienzan a pisar. ¿Comienzan a qué? A dar pasos y con ellos pisadas. ¿Cuántos están ahí? Y esas pisadas, cada vez que esa vida o esa persona da un paso, da una pisada, está dando, fíjese bien, una forma de hollar al enemigo, es decir, de pisotear sus obras, las obras que ha hecho en su propia vida. Pero ahora estamos en una etapa, fíjese bien, donde las aguas llegan hasta ¿dónde? Las rodillas. ¿Hasta dónde? Y en Hebreos, capítulo 12, versos 12 y 13, que son los que tenemos en pantalla, dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas, ¿qué? ¿Esto qué quiere decir? Que una persona ya no solamente está caminando, esta persona tiene la capacidad de correr. ¿De qué? Porque mire, cuando alguien corre, ¿qué pasa? Aquellas manos que estaban totalmente caídas se comienzan a mover. Y quiere decir, fíjese bien, que ya hay operaciones de Dios en esa vida por introducirse más en la voz de Dios. Ya se comienzan a dar operaciones en su vida porque está corriendo en la voz. Ya sus rodillas no están paralizadas. Ahora sus rodillas se están moviendo. Y si se mueven las rodillas, si se mueven las manos, quiere decir que esa persona ya va corriendo. ¿Ya va qué? Corriendo. Y le recuerdo una cosa. El Salmo 147:15 dice así. Salmo 147:15, y luego volvemos a esta pantalla. Él envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra. ¿A dónde quiere llevarnos el Señor? A un punto donde su palabra nos haga ¿qué? Correr. Entonces, la primera de las etapas que estamos viendo, fíjese bien, es una etapa donde la persona se está metiendo en la palabra, pero apenas la palabra comienza a llegar a los tobillos. Pero eso ya es suficiente como para hollar o pisotear las acciones del enemigo. Lo que el enemigo ha hecho en nuestra vida. Si tan solo usted comenzara a buscar la palabra, la voz de Dios, escúcheme, con el solo hecho de buscarla y obedecerla, ya operaciones del enemigo serían pisoteadas. Cosas que el enemigo hizo en su vida, usted las comenzaría a tener gobierno, dominio, señorío sobre ellas. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos estamos entendiendo? Precisamente porque la voz y la palabra de Dios, que es voz, tiene poder. ¿Tiene qué? Poder. Pero si usted continúa buscando más y más la palabra de Dios, la voz de Dios, escúcheme, eso quiere decir, fíjese bien, que en todo caso, no solamente usted y yo vamos a comenzar a caminar, sino que vamos a comenzar a correr en nuestra vida. ¿Vamos a qué? Correr en nuestra vida. Escúcheme, le estoy diciendo esto tanto de manera práctica como de manera parabólica. Una persona que comienza a meterse en la voz de Dios de tal manera que esa voz comienza a llegar hasta las rodillas, significa alguien que ya corre en su vida. Su vida va creciendo, su vida va avanzando, ya no está estancada. Se ve más el crecimiento día tras día en su vida.
Pero esto también implica lo siguiente. Estamos en Hebreos capítulo 12, verso 12 y verso 13. Y es importante observar de qué está hablando Pablo en Hebreos 12. Y en Hebreos 12 Pablo está hablando de la disciplina. ¿De la qué? Dele un vistazo usted en su casa a ese capítulo, los primeros versos del 12, 1 al 12, 11. Y usted verá que lo que Pablo está hablando es disciplina. ¿De qué? Oigo. Y la disciplina tiene que ver con la vida del discípulo. ¿Del qué? Discípulo. Efectivamente, cuando una persona comienza realmente a trabajar y operar en su vida como un discípulo, su vida va a comenzar a correr. El asunto del por qué no corre nuestra vida hoy es porque todavía estamos, algunos avanzando muy despacio y algunos ni siquiera avanzando, estacionados todavía en su vida. ¿Cuántos estamos comprendiendo? ¿Ok? Entonces es necesario que usted entienda que el Señor sí quiere que usted con su voz, con su palabra, comience a correr en su vida realmente. ¿Ok? Pero es necesario que usted entienda los pasos que usted debe dar, porque mucho le hemos compartido y enseñado que la vida cristiana es una carrera. ¿Es una qué? Efectivamente. Ahora, dice, levantad las manos caídas y las rodillas ¿qué? Paralizadas. Y haced sendas ¿qué? ¿Sendas qué? Para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea ¿qué? Sanado. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo estaban las sendas antes? Torcidas, todas chuecas. Quiere decir que nuestros caminos, nuestras maneras de hacer las cosas en los diferentes aspectos de nuestra vida eran totalmente fuera de lo que los mandamientos del Señor nos muestran, nos enseñan. Y por eso la palabra está haciendo, el hecho de que nos introduzcamos en ella, está haciendo que cada vez nuestro camino sea más ordenado y por lo tanto derecho. ¿Cuántos estamos ahí? ¿Ok? Ahora, volviendo al verso, por favor, es el verso 4. Dice, midió luego otros 1000, otra etapa más. ¿Ok? Y dice, y me hizo pasar por las aguas ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta los lomos, dice. Hasta los lomos. ¿Ok? Una etapa más. ¿Qué quiere decir? Una persona que está buscando, fíjese bien, la voz de Dios y sigue y sigue y continúa y no cesa de buscarla. Fíjese bien, puede llegar hasta esta tercera etapa, todavía en el verso 4, donde se indica orden. ¿Ok? Ahora, déjeme decirle, la escritura dice, me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. ¿Qué representan o significan los lomos en la escritura? Por favor, vamos a Génesis 35:11 y a Primera de Reyes 8:19. Los dos están en una sola lámina. Ahí está. Fíjese bien lo que dice la escritura. También le dijo Dios, todos juntos, 1, 2, 3. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, omnipotente. Hay una mención a aquel que tiene todo el poder. Dice, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. ¿Qué quiere decir? Hay un linaje de reino. Reyes saldrán de tus lomos. Cuando una persona sigue buscando la palabra y sigue buscando la palabra al punto donde las aguas, voz de Dios, le llega a los lomos, escuche, esa persona ya es capaz de levantar linaje de reino en otros. Ya tiene por lo tanto genética de reino. Él mismo ya tiene genética de reino y porque tiene genética de reino levanta linaje de reino en la vida de otros. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Ya tiene pues descendencia, ya tiene hijos espirituales, ¿ok? Y no nomás hijos espirituales de que lo traje el domingo a la iglesia o lo traje el sábado y ya después se me olvidó. Y lo peor es que el que fue traído dice, él es mi padre espiritual porque me trajo a la iglesia. ¿Y quién le dijo que ser un padre espiritual? Porque lo trajo a la iglesia y ya es padre espiritual.
No, mi amado. Padre espiritual es el que forma a otra persona y la va cuidando, y la va cuidando, y la va cuidando, y la va criando en los caminos del Señor. Y le inyecta su genética y hace que esa genética nazca en la vida de la otra persona. Ese es un padre espiritual. ¿Cuántos estamos entendiendo? No se confunda, porque puede ser una persona que peca un montón de veces y que anda en el mundo y ese lo trajo a la iglesia. ¿Y ese es su padre espiritual? Ah, ¿verdad? No, mi padre espiritual es el que me lleva a crecer, el que me forma y me forja. Ese es mi padre espiritual. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿está ahí? Bueno, entonces céntrese en eso. Si usted no tiene una persona que le forma y le forje, entonces, por ejemplo, ¿cómo va a llegar a esta estatura espiritual? Si no da cuenta de su vida a nadie, ni quiere que nadie se meta en su vida, ni tiene un consejero, ni tiene un maestro o maestra. Entonces, ¿dónde está su padre o madre espiritual? Hola. Hola. Y usted puede decir, no, pues el pastor es el que me enseña. Y resulta que tiene 8 años aquí en la iglesia y yo ni lo conozco. Nunca se ha venido a presentar siquiera o algo así. No somos ya una iglesia pequeñita. Somos una iglesia ya con cierto tamaño. Pero ha llegado gente y me ha dicho, pastor, hace mucho que yo voy a la iglesia. Y yo, híjole, pues yo no le había visto, con todo el perdón y el respeto y el amor. ¿Cuántos estamos entendiendo? Un padre espiritual es aquel que está cerca de ti, siempre ayudándote, siempre moviéndote, siempre invitándote, siempre formándote, siempre enseñándote. ¿Cuántos estamos comprendiendo? ¿Por qué cree que hay células en la congregación? ¿Por qué cree que hay tiempos de meditación en la congregación? Porque se trata de estar más cerca, más cerca, más cerca. ¿Cuántos están ahí? No nomás el domingo sentarse, venir, escuchar y ahí nos vemos. ¿Y en la semana qué pasó? Y a veces no nos paramos en 4 o 6 semanas por aquí, ¿verdad? O en 8 semanas o en 10 semanas y luego venimos, ¿verdad? Y Él es mi Padre espiritual. No, mi amado, eso no es en un padre espiritual. Ahora, déjeme decirle, si alguien quiere que esa genética se desarrolle en sí mismo, debe de tener, fíjese bien, a alguien que se la inyecte, a alguien que se la dé, como quien dice. ¿Cuántos estamos comprendiendo? A alguien que le enseñe cómo tener esa genética espiritual. ¿Estamos comprendiendo? Ahora dice el versículo 1 de Reyes 8:19, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Son palabras de Salomón, refiriéndose a David su padre, que un día le dijo esto. Dice, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá ¿de dónde? De tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. ¿De dónde iba a salir el hijo? Se refería a sí mismo Salomón. Iba a salir de los lomos de David. ¿De los lomos de quién? Efectivamente. Entonces, cuando la escritura está hablando de que las aguas o voz de Dios llegan hasta los lomos, significa, fíjese bien, que alguien se ha introducido en la palabra a tal grado, a tal punto, que la genética del reino ya se forjó en él y que por lo tanto ya puede tener descendencia. ¿Que ya puede tener qué? Pero no cualquier descendencia. Es descendencia del reino. ¿Es descendencia de qué? Sí. Porque quiero decirle que si vamos a Efesios 6:14, vean lo que dice la escritura. Efesios 6:14. Dice así, está en otra pantalla. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con ¿qué? Otra vez, 1, 2, 3. Déjenlo hasta ahí. Ceñidos vuestros lomos con ¿qué? La descendencia del reino no se forma o se forja con la mentira, se forja con la verdad, porque el reino de los cielos solo quiere transmitir la verdad. ¿Cuántos estamos entendiendo?
No se trata de que yo forme y forje a una persona. Mira, yo soy maestro de Gaby, ¿verdad? Y voy a contarle todo lo que yo pienso o yo quiero. No, mi amado. Para que Gaby llegue a ser linaje de reino, fíjese bien, tiene que ser levantada en la verdad. ¿Cuántos estamos comprendiendo? No se trata de levantar personas en la mentira o en medias verdades. Se trata de levantar personas en la verdad. Por eso es que la Escritura dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad, efectivamente. Ahora, nos vamos al verso 5. Y dice el verso 5: midió otros 1000. Estos son los últimos 1000 de 4 que mide el varón. Y dice: y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. La voz de Dios en la persona está creciendo a tal punto, fíjese bien, que se convierte en un río. ¿En un qué? Río. ¿Y eso qué quiere decir? Si vamos, por ejemplo, a lo que dice Juan 7:38. ¿Qué dice Juan 7:38? Dice la Escritura de la siguiente manera: el que cree en mí, como dice la Escritura, y le recuerdo algo, el creer en la Escritura es al final, no al principio. Y Jesús está diciendo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué? Mire, mi amado, es tan sencillo entender la Escritura si nos disponemos en nuestros oídos y corazón. Yo le hago una pregunta. Muchas personas piensan que el creer en Jesucristo es el día que llegué a la iglesia y yo dije: ya creí y ya soy un creyente. A ver, ¿no dice ahí que el que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior, qué? A ver, le quiero hacer una pregunta. ¿Usted creyó en Él? Sí. ¿Y ya corren ríos de agua viva desde su interior? Entonces el creyente no es aquel que nomás llega, levantó la mano y ya creyó. ¿Cuántos estamos entendiendo? Mire, para que corran ríos, aquí estamos hablando en Ezequiel de la última de 4 etapas. ¿De la última de qué? De 4 etapas. ¿Qué quiere decir? Se ha venido o se ha estado buscando la voz de Dios por tiempo y tiempos. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Y se ha seguido buscando, y se ha seguido buscando, y se ha seguido buscando, y a pesar de todas las circunstancias, se ha seguido buscando y buscando y buscando, hasta el momento en que de su interior, ¿qué? Corren ríos de agua viva. ¿Se fija? Por favor, nos regresamos al verso 5. Y dice el verso 5: midió otros 1000 y era ya un río que yo no, ¿qué? Si dice yo no podía pasar, es que no había en él el poder, aunque sea un ministro con poder, de pasar ese río. No había en él, en sus fuerzas. Pero luego vea la segunda parte del verso: porque las aguas, o voz de Dios, habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino ¿qué? ¿Sino qué? A nado. Entonces sí se podía pasar el río, pero tenía que ser a nado. Y ahorita que están los olímpicos y que hace mucho calor, ¿ok? Es bueno nadar, aunque yo no sé. ¿Ok? ¿Cuántos estamos ahí? Bueno, sí sé un poquillo. Me defiendo como 10 metros. Déjeme decirle algo. Si dice que el río se puede pasar a nado, quiere decir lo siguiente:
Cuando una persona está nadando, mi amado, se mueve todo su cuerpo. Se mueven las manos y sobre todo, no solo las manos, los brazos enteros. Son indispensables los brazos, pero también se mueven los pies. Y los pies parecen así como aletillas. Por eso es que no he podido nadar bien yo, porque no lo he ejercitado mucho. Los tobillos se mueven, las rodillas se mueven, los lomos se mueven y los brazos se mueven. La cuarta etapa comprende a las otras tres. Y en esta cuarta etapa, mi amado, indispensabilísimos observar lo siguiente: brazos, lomos, rodillas y tobillos, todo se mueve simultáneamente. ¿Cuántos estamos entendiendo? Todo se mueve simultáneamente, al mismo tiempo. ¿Cuántos están comprendiendo? ¿Ok? Ahora, en la escritura, mi amado, los brazos hablan del poder. ¿De qué hablan? Del poder. De eso hablan los brazos. Porque no es cierto que un boxeador con qué poder tumba a otro. Mire, ¡pum! ¿Cuántos están entendiendo? En la escritura se nos muestra que el poder tiene que ver con los brazos. Y para nadar, no se puede nadar sin bracear. ¿Ok? Y dice la escritura: midió otros 1000 y era ya un río que yo no poder pasar. Pero poder pasar en sus propias fuerzas. Pero si nadaba, entonces sí lo podía pasar. ¿Cuántos estamos comprendiendo? ¿Y eso qué quiere decir? Que implicaba todo lo que había aprendido, más lo que está aprendiendo. ¿Ok? Y ahora sí que, como decimos, se mueve como pez en el agua. El Señor quiere llevarnos hasta ese punto, mi amado. Lo profetizó a Ezequiel. ¿Ok? Y es por eso que hay personas que pueden ir creciendo precisamente de acuerdo a estas etapas que usted y yo estamos leyendo y analizando en este momento. Pero si usted, así sea un asiduo asistente a la congregación, no busca las aguas, introducirse en las aguas, escuche, su vida no va a tener crecimiento. ¿No va a tener qué? Sí. Puede pasarse muchos años aquí visitándonos, ¿verdad? Hasta que un día se aburra, hasta que un día se enfade y simplemente deje al Señor y vaya a buscar otras cosas. Lo que el Señor quiere es que usted se dé cuenta cómo la voz de Dios tiene poder. ¿Tiene qué? Y por eso a un profeta cuyo nombre es fortaleza de Dios, poder de Dios, le dio esta visión para que usted, y le dijo claramente: todo lo que veas se lo tienes que contar a la casa de Israel. Y hoy usted y yo, fíjese bien, estamos analizando esta profecía en apenas un pedacito de la misma. Porque mientras el poder de Dios busca ver precisamente que las operaciones del Padre lleguen y golpeen a las operaciones del enemigo que está en el sur. Recuerde desde el principio que las aguas se dirigían hacia el oriente, pero luego hacia el sur. Esto está profetizado. Pero el punto es, y usted y yo lo estamos entendiendo primero. Segundo, creyendo como para obedecerlo. ¿Cuántos están ahí?
¿Ok? La voz de Dios puede crecer a tal punto, fíjese bien, que usted y yo nos movamos en la palabra como pez en el agua. ¿Cuántos están entendiendo? Sí. Y aunque tú no hayas entendido un verso y no lo hayas meditado, con solo verlo y ver algunos, leerlo así un poquito, lo comienzas a entender rápido. ¿Por qué? Porque las aguas ya están a tal punto que el río se tiene que cruzar a nado. Pero el asunto es que ya estás ejercitado en ello. ¿Estás qué? Sí, comenzaste a ejercitarlo primero al principio, ¿verdad? Moviendo los tobillos y pisando las operaciones de Satanás y diciéndole: mira, me hiciste mucho daño en esta área de la vida, pero estoy aprendiendo la palabra y la palabra me está trayendo a libertad. Y ahora, con las aguas hasta los tobillos, vengo a pisar tus operaciones, a acabar con ellas. ¿Cuántos comprenden? Y después, con la voz de Dios hasta las rodillas, yo ya puedo comenzar a correr en mi vida. Y después, con la voz de Dios cada vez más creciente, llega el punto donde mi vida ya levanta la vida de otros y les induce o les inyecta esa genética de reino, y comenzamos a levantar reino. Y después seguimos abundando en la palabra. Llega el punto, fíjese bien, donde usted y yo nos movemos como pez en las aguas. Y todo nuestro cuerpo tiene tal ejercicio en la palabra, ¿ok?, que se mueve como pez en ella. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Ahora, vayamos por favor a los versos 6 y 7. Y dice los versos 6 y 7. Todos juntos, por favor. 1, 2, 3. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. ¿Qué está pasando cuando el poder de Dios en la palabra lo dejamos operar, lo dejamos que funcione? Cuando obedecemos a Dios en su palabra y al poder que hay en la misma. Mire, la escritura dice que puede llegar al punto donde en aquel momento donde tú y yo empezamos, apenas estábamos diciéndole: me induciste a robar, pues voy a dejar de robar y voy a acabar con el robo en mi vida. Me induciste a mentir, pues voy a dejar de mentir. Voy a comenzar inclusive a hablar, buscar la verdad. Y solamente buscaré hablar la verdad siempre. Y esas son apenas las primeras etapas de nuestra vida, los primeros pasos de nuestra vida. Pero puede llegar al punto, y la palabra de Dios lo dice, y la voz de Dios lo dice, que se levante linaje de reino a tal punto que usted y yo veamos muchísimos árboles. ¿Qué son los árboles en la escritura? ¿Qué representan? Varones y varonas. Y el Señor dice: vas a ver muchísimos árboles. ¿Has visto, hijo de hombre? ¿Has visto, tú que tienes el linaje del reino, lo que puede pasar si tú y yo comenzamos a buscar la voz de Dios, y 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 cada vez más abundantemente tener la voz de Dios en nuestra vida?
llega el punto donde el linaje se va a multiplicar. Y no solamente vamos a ver un hijo espiritual, vamos a ver muchísimos verdaderos varones y varonas. Recuerde que el Salmo 1 del 1 al 3, la escritura dice en el Salmo 3, Salmo 1:3. ¿Qué dice el Salmo 1:3, Alex, por favor? Será como árbol plantado junto a ¿qué? Ese es un varón. Mire, el de la cuarta etapa de Ezequiel está hablando de que él va en la corriente, nadando, ¿sí o no? Pero este dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. El otro es el maestro, pero este ya es un varón que está plantado junto a aquel que va en las corrientes de las aguas. ¿Cuántos estamos entendiendo? Y ya se está levantando como un varón o una varona, ¿ok? Que da su fruto en su tiempo, va a dar el fruto y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Déjeme llevarle, iglesia, espero que su espíritu lo entienda, de que el Señor quiere en este tiempo que usted y yo tomemos decisiones para introducirnos a buscar su voz. ¿A buscar qué? Su voz. Las aguas. Y las aguas tienen ese poder. La revelación de Dios tiene ese poder. Empieza con muy poquito, pero ya con muy poquito puede hollar o pisotear las operaciones del enemigo. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Ok? Y puede llegar a tal punto donde tú vayas en las corrientes de las aguas y otros vengan y se planten junto a ti y digan, yo quiero estar con este hombre o con esta mujer y quiero aprender de él o de ella, y por eso me junto con él y por eso lo escucho o la escucho a ella. ¿Cuántos estamos entendiendo? Porque yo sé que ese varón o ese hombre o esa mujer con poder se mueve como pez en el agua. Nada. ¿Cuántos están ahí? Ahora, déjeme llevarle a lo siguiente. Jeremías capítulo 6, verso 10. Dice la escritura de esta manera: si alguien quiere introducirse en la palabra, debe amar la palabra. ¿Debe qué? ¿Debe qué? Amar la palabra. Déjeme decirle que yo amo la palabra. Amo su palabra. Por eso un día le decía al Señor: Señor, debe haber más, porque lo que me habían enseñado era insuficiente para mí. Lo sentía insuficiente. Efectivamente había más. Mi espíritu me lo decía, pero yo no sabía, no entendía ni lo que mi espíritu me decía. Pero pronto el Señor nos llevó a encontrarnos con eso más y más y más y más. Y yo veo como esas palabras que el Señor le dio a Ezequiel son verdad. Un día empezamos con poquita agua y hoy estamos viendo muchísimos árboles. Y yo sé que cada día veremos más y más árboles. El Señor esta noche
Mire, nos quiere llevar por último a este verso. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden ¿qué? Escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa que vergonzosa. No la aman. Cuando alguien ama la palabra, no le da vergüenza hablar de la palabra. Donde esté, delante de quien sea, y decir quién es y qué hace. Pero esta noche el Señor tiene una oportunidad para ti, mi amado, mi amada. Él quiere llevarte a tomar una decisión, y la decisión es que ames su palabra. Que ames su palabra. Si la amas, la vas a buscar. Vas a buscar esas aguas. No te vas a detener por nada. ¿Cuántos están entendiendo? Y aunque un día caigas, te vas a levantar y vas a seguir adelante, porque en tu interior está un amor por la palabra. Ese amor por la palabra va a ser más poderoso y más grande que cualquier cosa que hayamos hecho. ¿Cuántos están entendiendo? Esta noche el Señor nos está invitando a aquellos que quieren tomar una decisión y decir: Señor, yo quiero amar tu palabra. Yo decido amar tu palabra y buscarla. ¿Se puede poner de pie? ¿Cuántos creen que lo que dice Ezequiel es verdad? ¿Y cuántos quieren decirle al Señor: Señor, yo quiero que tu palabra crezca en mi vida, y me determino a buscarla? Déjeme decirle que representa un esfuerzo muy grande. ¿Un esfuerzo qué? Muy grande. Porque escuchar la voz de Dios no es cosa fácil. Hay que hacer un esfuerzo. Implica tiempo. Implica muchos momentos en el secreto, buscando al Señor a solas, preguntándole, y muchas veces no oyendo nada. ¿Cuántos están comprendiendo? Pero no por eso desistir y decir: ya no la voy a buscar, no oigo nada, no entiendo nada. Significa preguntar también. Hay muchas personas que no les gusta ni preguntar, les da pena preguntar, y prefieren no tener voz de Dios que preguntar. Qué tremendo. Como si la pena nos fuera a llevar muy lejos. Dice la Escritura: les es cosa vergonzosa, no la aman.
Sí, les es cosa vergonzosa. Significa que hay veces que nos da más vergüenza preguntar o decir, no entiendo, explíquenme otra vez. Mejor nos quedamos callados y preferimos no tener voz. Todos esos son engaños del enemigo. ¿Cuántos comprenden? Y entonces tú y yo estamos escuchando más la voz del enemigo que la voz de Dios. ¿Cuándo es que la voz de Dios va a llegar a los lomos o al punto donde yo me mueva nado en ella? Si la vergüenza me va a ganar, nunca va a ser posible eso. Esta noche, fíjese bien, antes de irnos, el Señor nos está invitando a todos aquellos que dicen o que deciden: yo amo la palabra de Dios y quiero más de ella. Yo la quiero. He visto cómo en poquito funciona. Imagínese cuánto en lo mucho. Aquí también opera lo de aquellos versículos que dicen: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Si en lo poquito ahí permaneces en ella, en lo mucho tú y yo seremos puestos. Mire, el altar está vacío. ¿Quién dice: yo voy al altar por lo que el Señor tenga para mí esta noche? Yo quiero que en mí haya ese amor por la palabra. Yo quiero amar la palabra de Dios. No quiero que me sea cosa vergonzosa. Si tengo que preguntar, pregunto. Si tengo que decir no entiendo, lo digo. Si tengo que decir que me vuelvan a explicar, por favor, que me expliquen. ¿Se pueden correr un poquito más al frente? Hay una operación espiritual que viene del Señor que se llama amor por la palabra. Amor por la palabra. Y el Señor quiere activar eso en su vida. El amor por la palabra.
alzo mis ojos a ti, alzo mis ojos a ti, autor de mi fe. Y alzo mis manos a ti, y alzo mis manos a ti, Dios te buscamos, Dios te buscamos. Y danos limpio corazón, danos de beber, Señor, de tus aguas, de tus aguas. Y un torrente fluirá, y al sediento saciarás con tus aguas, con tus aguas. Fluye, fluye con tus aguas. Oh Señor, y nos acercamos a ti, y nos acercamos a ti, tú eres la fuente, y Cristo la fuente. Y danos limpio corazón, danos de beber, Señor, de tus aguas, de tus aguas. Y un torrente fluirá, Ríos van a comenzar. y al sediento saciarás con tus aguas, con tus aguas. Levante sus manos al cielo. El Señor quiere activar en usted el amor por la palabra. Pero por supuesto que si Él activa eso en su vida, usted de inmediato debe de ir a buscar, transcribir, meditar, leer, según sea el caso. Usted debe ser un ávido meditador, lector. Dígale: Señor, activa el amor por la palabra en mi vida. Haz descender tu operación sobre mí, en mí, en el nombre de Jesús. Yo amo tu palabra, y en ningún momento quiero que sea cosa vergonzosa para mí. Al contrario, es cosa que impulsa mi vida día tras día. Quiero escuchar tu voz. Quiero que tu voz sea cada vez más abundante en mi vida. Quiero que me hables cada día y todos los días. En el nombre de Jesús. Déjeme orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, en este instante, en este momento, yo te pido, Señor, que los ejércitos del cielo hagan descender el espíritu de amor por la palabra en mis hermanos y se active
en sus vidas. En el nombre de Jesús, haz descender tu amor por la palabra en cada una de nuestras vidas. Cierre sus ojos, levante sus manos al cielo. Haz descender eso, Señor. Activa ese amor por la palabra en mis hermanos. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, haz descender ese fuego del cielo que venga sobre nosotros. Haz descender ese fuego del cielo que venga sobre nuestras vidas. Ahora, en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, fuego del cielo, fuego del cielo. Los cielos se abren, los cielos se abren, los cielos se abren y descienden sobre nosotros. Más, Señor, más, papito, tu fuego en aquellos que quieren amar la palabra. Tu fuego, Señor. Más, Señor, tu fuego. Queremos amar tu palabra. Queremos ser parte de un pueblo que ama la palabra. Haz descender el amor por la palabra, Señor, sobre nosotros. Haz descender el amor por la palabra en nosotros. Ahora, Señor, con el compromiso de buscar tu voz, con el compromiso de buscar tu palabra, de hacer tiempo para ello, de administrar mi tiempo y de darle prioridad a la palabra en algunos momentos de nuestros días, de cada día, para que tú hables a nuestras vidas, para que tú hables a mi vida. Dígale: yo quiero amar tu palabra, Señor, quiero obedecerla también. No nomás amarla y leerla, sino también obedecerla en todo aquello que me enseñe. Más de tu fuego, Señor, más de tu fuego sobre sus vidas. Activa el fuego, Señor, del amor por la palabra en tu pueblo. Activa el fuego del amor por la palabra en tu pueblo. Activa el fuego del amor por la palabra en tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre.
Romanos 2:13. Romanos 2:13. Abra sus ojos, por favor. El Señor nos está entregando este verso en este momento. Y vean lo que dice la Escritura. Si Él le da amor por la palabra, mire, mi amado, déjeme decirle algo. ¿Están todos aquí? Hay ocasiones en que a su servidor también le pasa. Hay circunstancias del día que no son muy gratas. Y de repente hay un recordatorio del Espíritu de Dios y mi palabra. Pero hoy, Señor, no tengo ganas. Pasaron muchas cosas. Pero sabe, en ese momento yo decido buscar la palabra. ¿Cuántos están entendiendo? Y si es necesario perdonar, perdono. Si es necesario pedir perdón, pido. Si es necesario humillarme, me humillo. ¿Cuántos están entendiendo? Pero el amor por la palabra no debe cesar en ningún momento. ¿Está usted entendiendo? Porque resulta que pasan cosas y decimos, no, ya no traigo ganas. No, es que esto no es cuestión de ganas. ¿Tú crees que el diablo va a quedarse muy en paz y va a decir, ay, yo te voy a dar las ganas, ni te voy a causar problemas para que sigas buscando la palabra? ¿Tú crees que va a decir eso? Es ahí donde usted y yo, independientemente que traigamos o no ganas o deseos o no tengamos tiempo, yo hago el tiempo. ¿Cuántos están ahí? Esta semana me tocó un momento así con Jonathan, mi hijo. El lunes en la tarde me dijo, papá, aquí traigo el proyecto que me pediste. ¿Tienes tiempo para revisarlo? Le dije, hijo, ahorita no. Es mi tiempo con la palabra. Nos damos un tiempo en la mañana y lo vemos en la mañana. Pero la palabra para mí es lo más importante. ¿Cuántos están entendiendo? Y yo me hago el tiempo, aunque no haya tiempo. ¿Está comprendiendo? Esas son cosas que usted y yo necesitamos comenzar a hacer. Quien ama la palabra, mire lo que dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Los qué? Pero para ser un hacedor, primero necesita ser un oidor. Pero el asunto está en que no nos podemos quedar solamente en ser oidores, sino que tenemos que traspasar o dar el paso de ser hacedores. El que es hacedor, dice la Escritura, será justificado. ¿Ok? Ser justificado abarca muchas cosas, pero una de ellas es que Dios te dará más de su justicia. ¿Está comprendiendo? Muy bien, gloria a Dios. ¿Puedes tomar el canto otra vez? Puede levantar sus manos, iglesia, en esta hora donde está. Decimos a una voz que fluyan ríos, que fluyan ríos
en el desierto, que fluyan ríos en el desierto, que fluyan ríos en el desierto y trae libertad. Vamos, cántalo con todas sus fuerzas. Que fluyan ríos en el desierto, que fluyan ríos en el desierto, que fluyan ríos en el desierto y trae libertad. Fluyan, que fluyan ríos en el desierto, que fluyan ríos en el desierto, que fluyan ríos en el desierto y trae libertad. Oh, y nos acercamos a ti, y nos acercamos a ti. Tú eres la fuente, y Cristo la fuente. Y nos acercamos a ti, y nos acercamos a ti. Tú eres la fuente, Cristo la fuente. Y Padre, esta noche te pido que traigas bendición a este pueblo. Yo declaro que este pueblo, que es tu pueblo, que también es mi pueblo, es un pueblo que ama la palabra y que no le da vergüenza decir y hacer ver a otros que ama la palabra de Dios. Es un pueblo que honra tu palabra y la busca. No solo la busca, la hace, la practica. En el nombre de Jesús, Señor, así oramos sobre este pueblo y así lo bendecimos. Somos y seremos un pueblo que ama la palabra de Dios. Y que le va a mostrar al mundo, no digo a Sinaloa, no digo a México, digo al mundo, que es un pueblo de justos, oidores y hacedores de su palabra. En el nombre precioso de Jesús, así bendigo tu vida, mi hermano, hoy. En el nombre de Jesús. Y oramos también porque la paz de Dios vaya con nosotros a casa y en cada paso que damos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.